Y como no, comenzamos el viaje de la Puerta de la Pirámide y tenemos unos temas bastante asequibles y atractivos, sobre todo para disfrutar en este programa. Hoy vamos a contar con Miguel Ángel Almodóvar. Sobre todo nos va a hablar sobre el tema del azúcar, sobre Armenia, sobre todo el Monte Ará de Noé, y 110 aniversario de Miguel Hernández, el gran poeta. Luego vamos a contar con José María Gómez Montiel, luego Gaby Alma, luego Iván Andrés, actor, pintor, cineasta, cosa que lo tiene todo un poco. Luego con Silvia Elliston. Luego vamos a contar con Joaquín Fresna Molina, que nos va a tratar de todos los temas de Crea y Lidera, derechos de transformación y Abrázate. Y luego, como no, cerraremos con Angelología, con Sela, Roberto Carlos, Cuello, Fernanda Ilagas, Mapi y, como no, nuestro socialista y párroco ortodoxo, Joan, desde Colombia, el misionero. Como no, en producción y sonido, Ángel y Boni. Voz documental Javier Jerez, que aún de momento no lo tenemos, pero ahí está. Apoyo técnico y creativo Mapi Escrino, música y entrada Jesús Eco, cartel digital Moni Herrera. Apoyo técnico en plataformas y gestión de publicidad Nessus y Caterine, música de ritmo del programa Jesús Seco Iván y composición y música de fondo Iván y Jesús Seco. Bienvenidos a la otra dimensión, bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Y como no, arrancamos. Una persona nacida en Madrid el 9 de septiembre de 1950, es un sociólogo y periodista español licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, cursos de doctorado en Historia de Pensamiento por la Universidad de San Pablo CEU y curso en máster en Criminología por la Universidad Camilo José Cela. Su vida profesional ha basculado entre las tareas en instituciones científicas como titulado superior especializado en el Consejo Superior de Investigación Científica de CSIC y en la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y como investigador en el Centro de Investigaciones Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAC, y el ejercicio del periodismo, básicamente especializado en historia, nutrición y gastronomía. Tarea que ha ejercido en prensa, escrita, radio y sobre todo en televisión. Se le abre la puerta de la pirámide, como no, a Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo, investigador y periodista español. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues muy bien, bien hallados. Es un placer estar con vosotros. No sé si de este lado o del otro de la pirámide. En los dos está bien, ¿no? Pero aquí has abierto la puerta, te has metido. Y bueno, realmente comenzamos con el tema del azúcar. ¿Qué tiene el azúcar? ¿Qué es lo que realmente mucha gente, y sobre todo yo, cualquiera, no sabemos qué? Bueno, el tema del azúcar viene muy a colación de este nuevo impuesto que ha prometido el gobierno en los presupuestos generales del Estado para gravar los productos azucarados, los refrescos azucarados, en fin, todas las múltiples fórmulas alimenticias que contienen una cantidad inmoderada de azúcar. Es curioso porque esto ya estaba, o lo anunció Montoro en estos presupuestos que se han venido prorrogando casi ad infinitum, y sin embargo, pues en su momento no salieron esos impuestos. Sin embargo, sí que Cataluña fijó un impuesto para el azúcar. Parece que el impuesto funcionó, al menos eso decía un estudio de la Universidad Pompeu y Fabra, que se había reducido el consumo de azúcar. Y entre tanto, también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó esa ley, ese nuevo impuesto, aunque se sigue aplicando. Bueno, en definitiva, todo esto viene a colación de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que tenemos que disminuir drásticamente el consumo de azúcar, pero muy especialmente
del azúcar escondida en la práctica totalidad de los alimentos procesados que consumimos. Hay que darse cuenta de que, por ejemplo, estamos llegando a Navidad, aunque no parece que la vayamos a celebrar por todo lo alto, pero en fin, algún polvorón y algún turrón comeremos y ahí no está el problema, porque vemos que eso evidentemente es azúcar. El problema es que cuando uno toma pues las distintas fórmulas de ketchup, no alimento porque no es ningún alimento, pero condimento, que utilizan sobre todo los grupos de menor edad, niños y jóvenes, pues más o menos un 52%, más de la mitad es azúcar. No digamos una conocida marca, no sé si se pueden decir marcas, pero ahora ha salido, en fin, sale repetidamente el tema Nutella, aunque hay distintas marcas. Nutella es como un 80% de azúcar. Cuando uno ve, hay una página que recomiendo vivamente, que es una página que ofrece además todo este trabajo de manera desinteresada de un fotógrafo que ha ido, digamos, visualizando el azúcar. Corta un tarro de Nutella y entonces te das cuenta de que el 80% es azúcar, tiene medio azucarero. Ese es el azúcar peligroso. ¿Por qué? Porque fundamentalmente está implicada en el azúcar en todas las grandes pandemias. No solamente padecemos una pandemia de coronavirus, sino que antes ya estábamos padeciendo una pandemia de obesidad, una pandemia de diabetes tipo 2, esa diabetes que no es insulino dependiente, es decir, que no es genética, no se nace con ella, o la diabetes de la segunda o la tercera edad. Hay estudios que demuestran de manera irrefutable que tiene un efecto directo, por ejemplo, en que se hayan mantenido las tasas de cáncer en los niveles tan elevados que se han mantenido, porque el azúcar es un auténtico veneno. Probablemente es uno de los venenos más terribles con los que convivimos, pero además es una de las drogas más potentes y adictivas. En experimentos, lógicamente, con ratones, parece ocioso aclararlo, pero lógicamente los fabricantes de bebidas y de dulcería pues siempre se refugian en, bueno, esto no se ha demostrado en humanos. Afortunadamente ya las cosas de Mengele no se pueden hacer, ¿no? En humanos no se demuestra, pero sí que en ratones ha demostrado el azúcar ser más adictivo que la cocaína. Hay, grupos de científicos que la llaman la cocaína del siglo XXI. Insisto, es un veneno altamente adictivo y algo había que hacer. Que sea suficiente el subir los impuestos, es un impuesto de los que tradicionalmente, coloquialmente se llaman impuesto pecado, el impuesto con que se grava pues el tabaco, los alcoholes destilados, etcétera. ¿Que eso va a ser suficiente? Bueno, hay quien considera que no debiera ser eso suficiente, sino que también lo que habría que hacer es bajar las tasas impositivas, los IVAs, etcétera, de los productos naturales. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que tenga el mismo gravamen, el mismo impuesto, un donus, que una manzana. La manzana debía tener 0 IVA y el donus, en fin, no sé, no me atrevo a decir, pues no soy economista, que habría que gravar con esos productos, porque, insisto, son auténticos venenos. El problema del azúcar es un problema que hay que tomarse muy en serio, insisto, porque no lo vemos, no vemos que estamos tomando esta sustancia que, insisto, es un auténtico veneno. Hay un ejemplo que yo en mis charlas siempre me gusta recurrir a él en la primera parte del Padrino, que supongo que ha visto todo el mundo, cuando Michael Corleone decide vengar el atentado contra su padre. Está en aquella cena que hacen los mafiosos italianos, estadounidenses, vamos, de origen siciliano, en Estados Unidos, que hacen esa cena, digamos, ritual antes de cometer pues una farracina. Siempre pues hacen su pasta, sus espaguetis con albondiguillas, y hacen con mucho cuidado y con mucho mimo la salsa de tomate. Entonces el asesino, aquel despiadado Clemenza, aquel tipo gordo, bajito, ¿no? Que aparece en toda la serie del Padrino,
pues para entretener a Michael Corleone, le dice, mira, es fundamental ir removiendo, le está explicando cómo hacer la salsa de tomate, y también es fundamental ponerle una pizquita de azúcar para quitarle, digamos, ese agrio al tomate. La pizquita de azúcar puede ser pues media cucharadita de café. La media cucharadita de café en una salsa de tomate de de una red comercial cualquiera se convierte en medio azucarero. Ese es el problema, que es un azúcar que no visualizamos. ¿Y por qué? Porque básicamente es un azúcar que se le echa a todo. Se le echa todo, incluso se han estado pagando, como demostró fehacientemente también el New York Times, a través de investigaciones y de papeles universitarios que salieron a la luz. Se ha ido, durante 30 años se ha estado corrompiendo a grupos de investigación para que pusieran la diana, para que fijaran digamos, el enemigo en las grasas saturadas y en la sal. Cualquier alimento, todo lo que tomamos, lo saboreamos por tres cosas: por la sal, por el azúcar o por la grasa. Sin esas tres cosas es imposible, no hay palatabilidad en los alimentos. Entonces, cuando los alimentos se hacen light, haces una cosa light, le quitas la grasa, entonces le quitas la grasa y le pones azúcar. En fin, es un poco, si se me permite, y perdonad porque a ver, me voy un poco, cuando se habla de este misterio de la fórmula de la Coca-Cola, pues el misterio de la fórmula de la Coca-Cola es que tiene una cantidad enorme de cafeína, como todo el mundo sabe. Entonces, cuando se empieza a formular la Coca-Cola, pues los que lo hacen se dan cuenta de que teniendo mucha cafeína, que es el mayor diurético que existe, pues te tomas un vaso, inmediatamente tienes que ir a hacer pis. Para prevenir, para que eso no ocurra y el cliente pues se desazone con el producto, pues le ponen sal. Al ponerle mucha sal, pues aquello está imbebible, y entonces le ponen muchísima más azúcar para que sea bebible. Esa es, en síntesis, esa fórmula que se guarda en tan riguroso secreto en no se sabe qué caja fuerte. En definitiva, el problema viene por un hallazgo, un triste hallazgo a finales de los 70, bueno, triste en su aplicación, porque el hallazgo estuvo muy bien, una forma muy barata de obtener azúcar a partir del maíz. Sería largo de explicar todo lo que tuvo que ver el segundo mandato de Richard Nixon, ¿no? Que se refugió, digamos, buscó los votos de esa América rural productora de maíz, y entonces a partir de ese maíz, del maíz, se hace lo que hoy se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que es más barato que la arena de la playa. Es una cosa absolutamente tirada. Por lo tanto, ahorremos en grasas, ahorremos en sal y tal, y pongámosle azúcar a todo. Esa es la política y esa ha sido la filosofía durante 30 años de la mayoría de los fabricantes, de las grandes multinacionales de productos alimenticios. ¿Cuál es el problema añadido? Que casi todo el mundo, esas multinacionales de la alimentación, están en manos, son propiedad de las antiguas tabaqueras, bueno, de las actuales tabaqueras. Las tabaqueras, viendo que las cosas se le venían mal dadas, la Reynolds Tobacco y tal, y después en multitud de juicios, etcétera, pues entonces decidieron invertir en todo eso. Y se lo saben muy bien, se saben muy bien luchar contra la justicia, y aunque los gobiernos están tomando medidas, pues prácticamente todos los países del mundo ya han tomado alguna medida contra el azúcar, medidas en general como la que ahora parece que va a emprender España, de tipo impositivo, de tipo gravamen, para disuadir con el precio a la gente de que deje de consumirlo, bueno, chocan con dificultades. Por otra parte, todas las medidas que se hacen con un gravamen, hay que ver cuál es el gravamen, porque si es pequeño, realmente no tiene ningún efecto. Tiene que ser muy alto para que el efecto sea así. Pongamos, para los que sean fumadores, un paquete de Marlboro vale pues más o menos 5 euros. Si te lo graban un poquito más y te lo ponen a 5,20, pues la gente seguirá fumando. Ahora, si te lo ponen ya a 12 euros, seguramente, el paquete digo, seguramente muchos se lo pensarían. Vamos a ver qué pasa con el azúcar, pero bienvenida a la medida, porque insisto, estamos ante un veneno peligrosísimo. ¿Qué efecto
hace al ser humano, al cuerpo del ser humano, y tú crees que a lo mejor a través del azúcar nos volvemos más dóciles, igual que el flúor de los colgates, porque muchas veces los meten en el agua y demás, a tenerlo un poco amansados, más tranquilos, más relajados, puede ser. Yo creo que ahí de lo que se trata es de amansarnos en el consumo, de que consumamos mucho. Vivimos en un mundo, no hay más que ver la cantidad de comida que desperdiciamos en un planeta hambriento, en un planeta que hemos llegado al gran disparate de que la mitad del mundo tiene un sobrepeso y una obesidad fabulosa y la otra mitad se está muriendo de hambre. Este grado de locura es al que hemos llegado, pero a consecuencia del capitalismo salvaje y sobre todo este neoliberalismo que no separa absolutamente nada. Pero en definitiva yo creo que el efecto, insisto, tiene que ver con muchísimas enfermedades, con enfermedades cardiovasculares, tiene que ver con el cáncer, tiene que ver con la diabetes tipo 2 de una manera directa, con la obesidad y todas sus consecuencias añadidas que tiene el sobrepeso y la obesidad, y en definitiva que bienvenida sea esta medida y bienvenido sea que en los presupuestos haya algo contra el azúcar. ¿Que se podía hacer mejor? Bueno, ya sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. A veces por conseguir lo mejor nos quedamos sin lo bueno. O sea que yo, en fin, saludo la iniciativa. Insisto que ya está en marcha en muchísimos países. Bueno, sabemos que esto funciona así, que antes de que estipularan que se retiraran los azúcares añadidos, era todo lo contrario. Claro. Se estipulaba todo lo contrario, que se añadir azúcar a todo. En Estados Unidos tenemos, digamos que fueron los conejillos de Indias, porque empezaron a desarrollar obesidad mórbida en muchas de las ocasiones y muchísima diabetes. Y te das cuenta de lo del, no sé si habéis visto un documental muy bueno que se llama Super Size, que habla de que todo es Super Size, sí, con lo del tema de la comida rápida, de esta cadena tan famosa que tiene un icono, de un payaso de icono, ¿no? Entre otras. Y bueno, pues el Super Size era que todo era talla XXXL, refrescos, hamburguesas, yo qué sé, los botes de ketchup. Y claro, con ese alto contenido en azúcar, que básicamente más de la mitad de la bebida gaseosa era puro azúcar, pues hasta que empezaron las light, era una barbaridad de calorías en azúcar que se metía el ser humano en el cuerpo, ¿no? Y bueno, hay remedios que están bien, otros no tan bien, porque bueno, luego escogieron un sustituto del azúcar que tampoco es muy sano, que también es cancerígeno. Hay ciertos productos que son edulcorantes que también tienen su aquel, pero ¿por qué? Porque ahora la gente ya no sabe consumir algo que no sepa dulce, tan dulce como antes, entonces tienen que buscarle un sustitutivo. Se prohíbe el azúcar, pero se le añade algo químico, pues que puede ser cancerígeno también, ¿no? Ahí tenemos el tema de las sacarinas y, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Ciertos edulcorantes. Lo natural no suele triunfar porque nos han acostumbrado ya a eso, ¿no? No sé si opina lo mismo el experto. No, por supuesto, y además es que creo que, hombre, no hay, todos estos productos están muy testados, ¿no? Pero lo que sí, hay muchas investigaciones que nos dicen que nuestro organismo, cuando recibe una cantidad de dulce, espera que haya una proporción igual de calorías. Entonces, si no lo tomas en una cosa, lo tomas en otra. Lo que sí está muy claro es que los productos light y todo lo light no adelgaza absolutamente nada, ni ayuda a mantener el peso. Eso es una evidencia, y es una evidencia de muchísimos años. En definitiva, yo resumiría, por si queréis pasar a otro tema, que lo importante, y tú lo apuntabas, Mapi, que esto es fundamental, lo importante es que nos metamos en la cabeza el volver a comer comida. Nada tiene que ver unas judías verdes que tú te cueces en tu casa con agua y sal con las judías que puedes consumir de un bote. Absolutamente nada, porque eso tiene multitud de aditivos, porque eso prácticamente carece de nutrientes. Pongamos el ejemplo de la
piña. La piña, por ejemplo, es un excelente diurético, ayuda a digerir las proteínas animales, tiene una capacidad antiinflamatoria extraordinaria. Ahora bien, siempre que hablemos de piña natural, si hablamos de piña de bote, aquello tiene cero, aquello no tiene absolutamente nada. Entonces hagamos el esfuerzo de volver, insisto, a comer comida, a comprar en las fruterías, en las pescaderías, y no comprar los productos en absolutamente todo enlatado, precocinado, que bueno, que es posible que sea más cómodo abrir una lata que cocinar unas judías, pero tampoco requiere de demasiada ciencia cocinar unas judías verdes. Ya. Bueno, entonces sepan los seguidores de la Puerta Comer comida, que tomen nota a través de Miguel Ángel Almodóvar, que coman comida sana, comida de verdad. Sí. Y bueno, del azúcar nos decimos al mundo de Armenia, y sobre todo continuos genocidios, y sobre todo en el monte de Ararat, ¿no? De Noé, del arca de Noé. Bueno, para los judeocristianos habría que empezar, digo los judeocristianos porque es un continuo, ¿no? Es la misma cosa hasta la tercera copa de la última cena, en la que Jesús, de las 4 copas, en la tercera, pues establece otro pacto, lo que llaman los católicos la Eucaristía. En definitiva es la misma religión, la religión judeocristiana, pues hay un mito que por otra parte es universal, el del diluvio, del que se salva una familia, Noé y un animal de cada especie. La historia es bien conocida, y eso pues cuando termina donde ameriza el arca de Noé en el monte Ararat. Es un monte que tiene un gran significado y que por otra parte es el lugar donde se establece otro pacto, un pacto distinto entre Dios y los hombres, del tipo de decir, bueno, pues ya esta es la última vez que lo hago, como diría el emérito, ¿no? Dicho esto, el problema de Armenia, ¿por qué lo traemos a colación? Porque en este momento hay una guerra escondida, que entre la pandemia, los intereses comerciales, se ha quedado fuera de los noticiarios, se ha quedado fuera del interés informativo. Diría que en España, porque en el mundo tiene muchísimo seguimiento, una guerra en Armenia, y es una guerra, si uno sitúa un poco a Armenia es el primer estado cristiano del mundo, el primer estado que fue cristiano, y ahora mismo es un estado cristiano embutido o rodeado de poderosas fuerzas islámicas. Sobre todo, pues a la izquierda tiene a Turquía, que por cierto le quitó el monte Ararat. En su momento se puede ver desde la capital, desde Ereván, desde la capital de Armenia, pero simplemente verlo porque es una cosa majestuosa ese monte. Turquía cada vez se ha ido islamizando más y más y más, de ser un país sin esa vertiente ideológica, pues Erdogan le ha dado un tono completamente distinto. Erdogan además tiene un fuerte carácter imperialista y por otra parte, y dicho con brevedad, pero no se puede decir de otra manera, tiene a Europa cogida por los huevos, porque Europa ha llegado a un pacto con ellos y tiene retenidos ahí a 4 millones de inmigrantes que en cualquier momento los podría soltar hacia Grecia. Lo que ha hecho en definitiva Europa es sustituir los campos de concentración. Ha hecho de toda Europa. Ahora los campos de concentración en su momento estuvieron en Alemania y en Polonia, ahora están en toda Europa, pero organizados como campos de refugiados. Ahora se le ha cambiado el nombre, pero esa barbarie la controla de alguna manera, o tiene la llave del conflicto, la tiene Turquía. Por otro lado, Armenia tiene a Azerbaiyán a la derecha. Azerbaiyán es una potencia islámica fuerte, es una potencia porque tiene los 2 oros negros, tiene petróleo y tiene caviar. Imagínate lo que eso significa. Azerbaiyán, que ha agredido, ahora explicaremos, a Armenia en una zona de conflicto desde que la Unión Soviética se deshizo en el 91, pues la guerra del 94 dejó ahí un espacio, estábamos diciendo, Azerbaiyán a la derecha, y debajo justamente Irán, que tampoco es granito de anís, ¿no?
Entonces el problema es que dentro de Azerbaiyán había un oblast, no sé si conocéis este concepto dentro de la Unión Soviética, digamos una región autónoma que es totalmente armenia, de genética armenia, de lengua armenia, de cultura armenia, que era el llamado Nagorno-Karabaj, era como lo llamaban los soviéticos y como lo sigue llamando un poco la prensa occidental, aunque ellos se hicieron independientes en el 94. Es un país que desgraciadamente nadie ha reconocido porque se han quedado ahí metidos en ese contexto, pero ellos se llaman a sí mismos República de Artsaj. Es como hay que llamarlos, bueno, como se quieren llamar ellos, pero insisto, el lenguaje coloquial internacional o periodístico es Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj. Nagorno es alto en ruso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora Azerbaiyán ha atacado todo ese antiguo oblast, esa república, y Armenia se encuentra pues prácticamente sola ante una agresión brutal. Hay que tener en cuenta que el presupuesto militar de Azerbaiyán es muy superior al Producto Interior Bruto global de Armenia. Y bueno, pues la única defensa, hay manifestaciones continuas en Los Ángeles, hay muchísimos más armenios evidentemente fuera de Armenia que dentro de Armenia, fundamentalmente porque en Armenia fue donde se produjo el primer gran genocidio de Occidente. Turquía luchó del lado de las potencias del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, y entonces despedazada o desmembrada como consecuencia de haber perdido la guerra, la Primera Guerra Mundial, Turquía quedó del lado perdedor. Se independizaron distintos territorios y ellos emprendieron un genocidio brutal, un genocidio salvaje en el que murieron 1,5 millones de armenios. Hay que recordar, por si alguien lo quiere buscar, que es muy fácil en Google, en Internet, es una foto que está en los archivos del Vaticano. Los turcos llegaron a hacer crucifixiones de mujeres. Es impresionante ver un monte lleno de cruces con mujeres desnudas crucificadas. Esas barbaridades y otras muchísimas más se hicieron a los turcos. Hay montones de revistas, las revistas francesas de la época, con oficiales turcos con cabezas de armenios exhibiéndolas en una mesa, las cabezas decapitadas, ni que tiene, de prisioneros. En fin, ese salvaje genocidio, lo que ocurrió posteriormente es que lo tenían muy presente, sobre todo la frase se le atribuye a Hitler, pero es del almirante Canaris, cuando los nazis empiezan a barruntar lo que sería finalmente la solución final al pueblo judío, según su propia terminología, es decir, el genocidio del pueblo judío, se inspiraron en el genocidio armenio. Entonces, Canaris o Hitler parece que le dijo a Canaris, bueno, pero es que esto la gente va a pensar y tal. Y Canaris dijo aquello de ¿quién se acuerda ya del genocidio armenio? Y evidentemente la historia seguimos repitiendo, luego ha habido otros genocidios que conocemos en África y tal, pero digamos en Occidente es el primer gran genocidio, y sobre todo en época moderna y contemporánea, porque insisto, fue de 1918 a 1921, fue una auténtica salvajada. Y ahí están los pobres armenios, sin que nadie les escuche, sin que nadie atienda sus ruegos y súplicas de esta brutal, de esta bárbara invasión que están sufriendo por parte de Azerbaiyán, con el apoyo de Turquía, que parece que está pagando también a mercenarios, les pagan una cantidad fabulosa. En fin, no me voy a meter en cifras porque eso también es especular, pero están luchando mercenarios que vienen de la guerra de Siria, del Daesh y de distintas formaciones islamistas, extremistas, y entonces pues ahí está la pobre Armenia intentando subsistir. Yo creo que todo lo que se haga por dar a conocer este problema y saber que existe, en fin, el tomar posición ya cada cual. Se hizo una manifestación hace poco en Madrid, fue un éxito de convocatoria, porque la verdad es que hubo miles de personas y bueno, pues se pasó por la calle Rafael Calvo, donde está la embajada turca, a darles pues unos gritos de reconveniencia que supongo no oyeron, pero en fin, yo creo que es el momento también de hablar de Armenia. En algún momento podemos recomendar algunas películas, etcétera, que explican mucho
Y bueno, pues ahí ese estado, en fin, yo no lo digo como cristiano, sino que sí que pertenezco, lógicamente soy miembro de esa cultura judeocristiana, pero me parece intolerable lo que está pasando con esta pequeña república, insisto, de Artsaj, antiguo Nagorno-Karabaj. Y perdonar que me haya extendido un poco, pero por situar un problema que es muy poco conocido, yo creo. Y bueno, sí. Mapi, ¿quieres puntuar algo? Quería comentarte o preguntarte si crees que va a suceder con Armenia lo mismo que ha sucedido con Palestina. De hecho, tú buscas Palestina en el Google Maps y no existe desde el año, creo recordar, por lo menos 2015-2016 ya no existe Palestina en el Google Maps. Hasta ese punto han suprimido una nación entera. ¿Puede pasar lo mismo con Armenia? ¿Llevan el mismo camino? Pues espero que no, pero tu comparación es dramáticamente próxima, porque la verdad es que uno inmediatamente piensa en eso, y sobre todo piensan que poco a poco el tiempo aquí hace que todo se olvide. Incluso hay pues estos califatos que ya han establecido relaciones con Israel, traicionando principios que parecían sagrados, que parecían inviolables dentro de la causa árabe. Y la verdad es que pasa un poco lo mismo, o sea, nadie habla de Palestina, y en Palestina es verdad que están sucediendo horrores cada día, cada momento, se hacen cosas verdaderamente monstruosas, les han quitado el agua, están haciendo un auténtico genocidio el Estado judío. Y sin embargo, pues bueno, nadie protesta por esto. Fíjate que es curioso, porque el genocidio armenio ni siquiera se reconoce. En Francia se ha reconocido de manera tan formal que Macron el año pasado declaró el día del genocidio armenio día de luto nacional en Francia, y sin embargo en España ha ido 3 veces al Congreso y las fuerzas, sobre todo, en fin, una fuerza, han impedido que se reconozca. No que se tome ninguna medida, porque ya no hay ninguna medida que tomar sobre el genocidio de 1,5 millones de personas en 1918, pero por lo menos reconozcámoslo. Entonces, no recuerdo ahora, hay 4 comunidades autónomas que sí lo han reconocido, hay distintos pueblos, Málaga, concretamente en Madrid, pues Pinto y no sé qué otra. Bueno, hay reconocimientos parciales, pero España ni siquiera ha tenido el valor y el coraje de reconocer el genocidio armenio. Entonces la comparación con Palestina me parece desgraciadamente acertada, muy desgraciadamente acertada. Vale, y pasamos ya al tercer bloque antes de pasar a José María Gómez Montiel, porque hoy hemos comenzado un pelín más tarde, pero bueno, vamos viendo el tiempo. Pues pasamos al bloque de un gran poeta que se hace el 110 aniversario. Sí. Nuestro queridísimo y amigo Miguel Hernández. Yo quiero ser el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Qué bonito poema. Es un poema que le hizo a Ramón Sige, y Ramón Sige, cuando se hizo una tumba que era un libro abierto, y en cada una de las partes del libro iba a descansar uno. Esa es la amistad que tenían. Finalmente no pudo ser, y además aquello se quitó por no sé qué razones. Si Miguel Hernández hoy está enterrado en una tumba con dignidad, con una cierta dignidad, porque es una tumba sin más, vamos, quiero decir, no, en fin, está en un nicho, no está en tierra, está en un nicho, como ocurre en casi todo el Levante y en el sur de España. Fue gracias a Vicente Alexandre. A Vicente Alexandre, que ya era un tipo muy importante, le habían dado el premio Nobel, y entonces exigió que si ya que le habían dejado morir como un perro que se dejó morir en las cárceles franquistas, no tuvieron ya el valor de pegarle un tiro como a Lorca, pero sí le dejaron morir. Esto es una evidencia. Pasó por muchas cárceles, concretamente en la cárcel de Porlier de Madrid, en la cárcel que, bueno, pues es el Colegio del Pilar. Ahí es donde recibió la carta de Josefina Manresa, diciéndole que su hijo no podía comer, y es donde escribe Las nanas de la cebolla. Las nanas de la cebolla están escritas en una cárcel de Madrid, luego en otra cárcel que ya no existe, en la Plaza del Conde de Toreno. Es una plaza muy rara que tiene una salida del metro de Plaza de España por un ascensor. No sé si alguien es de Madrid conoce esa salida. Ahí es donde se le comunicó la pena de muerte.
que luego le fue conmutada, pero en fin, luego finalmente pues murió de multitud de enfermedades. Se celebra un 110, o se conmemora un 110 aniversario. Sobre todo se van a hacer cosas ahora. Desgraciadamente pues la pandemia está poniéndolo todo más y más y más difícil, pero se le quiere hacer un homenaje en Quesada. Quesada es el pueblo donde ha ido finalmente a parar, fíjate, el interés de los oriolanos, de la Orihuela de Alicante. Alicante no tuvo ningún interés en conservar todo el patrimonio de Miguel Hernández. El patrimonio de Miguel Hernández consistía en cartas y en fotos, no es que tuviera otra cosa, pero tiene él y Josefina en su noviazgo y después pues en su matrimonio y con el nacimiento de su hijo se escribían continuamente, y todas esas cartas pues finalmente se ha creado un patronato, una fundación en Quesada, en el pueblo de Josefina Manresa, en Jaén, en la sierra de Jaén. Y bueno, pues se van a hacer cosas, y yo personalmente pues yo vivo en el barrio de Tetuán de Madrid, y es un barrio al que se acercó con frecuencia Miguel Hernández. Venía con su hermana pues a la villa, a los merenderos. Yo también he ido a esos merenderos por mi edad, donde se admitían meriendas, que era el término coloquial de entonces. Tú ibas, en fin, nuestra madre pues llevaba los filetes rusos, las cositas y tal, y luego pues allí comprabas una ensalada en las bebidas, lo comprabas, pero el grueso de la comida, de la merienda, cena, pues la llevas tú. Allí iba Miguel Hernández. Luego estuvo también en el homenaje que se le hizo en el año 35 a Vicente Aleixandre por el Premio Nacional de Literatura, en el restaurante de Buenos Aires, que tampoco existe ya, pero que bueno, pues está cerca. Y luego estuvo en el Colegio de los Salesianos de Estrecho, que eso se ocupó el 5º Regimiento de Milicias Populares, lo ocupó, y él estuvo donde estuvo Alberti, León Felipe, todos los grandes poetas. El 5º Regimiento, digamos, era dentro de la República pues el regimiento de los literatos, de los que luchaban con la palabra y no con el fusil. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, realmente Miguel Hernández desempeñó un papelón, o sea, de también el desempeñar y hacer estas poesías, y también arriesgarse a mucho, como... Claro. Pero gracias a él también era como un poco reivindicar un poco la situación que se estaba viviendo en el momento, ¿no? Y lo hacían a través de esa de realismo, ¿no? Sobre todo de denuncia de la injusticia social, porque hay que recordar sobre todo, y esto ya lo recuerda más la gente, porque es una bellísima canción musicada un bellísimo poema musicado por Serrat, Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme del alma, ¿quién levantó esos olivos? No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Es reivindicar la justicia, el pan del jornalero, el derecho a una vida digna, y no solamente para los terratenientes, etcétera. Él escribió muchísimas cosas en esa línea, y luego durante la guerra, pues evidentemente, pues una poesía de combate, una poesía de animar a las tropas que defendían la legalidad republicana. Bueno, pues se hizo lo que se pudo, y ya sabemos que no se pudo mucho. O no se pudo nada. Pero bueno, Miguel Ángel Almodóvar, estaríamos un programa y más de uno escuchándote con esa sabiduría, una persona tan inteligente de tu talla. Y bueno, muchas gracias. Todos nos enseñamos a todos. Esa es la cuestión. Aprender algo. A ser miembro de la Puerta de la Pirámide. Muchísimas gracias por aceptarlo, y que sepas que estabas en tu casa hasta el tiempo que muchísimas gracias. A ti. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.